Sin más preámbulo, cedo el micrófono a Marlon para dar formal inicio. Pido un fuerte aplauso para ambas, por favor. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que estemos entre amigues aquí platicando de esta publicación, y antes de comenzar quisiera agradecer al SECUT por todas sus atenciones, también a Eric, que estuvo muy al pendiente de todos los detalles del evento, a ustedes por tomarse el tiempo de venir este viernes con el tráfico que nos agobia en la ciudad, y también a Alejandra por compartir la reflexión. Desde que inició mi proyecto hemos estado en contacto, hemos estado platicando, y me da mucho gusto poder compartir este espacio con ella, especialmente porque me interesa muchísimo que las mujeres se sumen a esta discusión y a esta conversación. Y bueno, le doy la palabra a ella para que comience con sus reflexiones. Después pasaremos a la presentación para que conozcan a fondo el proyecto, y me gustaría que se hiciera una conversación con quienes ya han leído la publicación y quienes no se acerquen y pregunten cualquier duda que tengan. Y pues bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Alejandra. Buenas tardes. Pues para seguir con los agradecimientos, pues muchas gracias, Marlon, por invitarme, por hacerme parte de esta publicación. Previamente a que saliera, en la parte de los comentarios, ¿sí se escucha? Sí. Siento como que no me escucha. Y pues nada, pues me gustaría leerles un pequeño escrito que hice, que va en parte como en la reflexión. No me gustaría hablar mucho del contenido, porque me gustaría que pues adquieran el fanzine, que lo lean. Fanzine, pero no sabemos cómo decirle todavía, si libro objeto, fanzine, publicación, librito. Sí, entonces pues les voy a leer un poquito lo que escribí. Espero no me falle la vista, porque lo hice con lápiz. Y está un poquito oscuro, pues ahí les va. Hay un aspecto que me gustaría recalcar de la publicación Migrar Oro en Tierra Invisible. Hablar de una ciudad de migrantes como la nuestra siempre requiere de un momento para pensar el por qué sigue siendo un asunto a tratar, por más que pasen los años y veamos emerger hasta debajo de las piedras infinidades de haces. Existe una atención especializada para tratar estos casos que en gran medida son parte del paisaje multicultural tijuanense. Lo que quería remarcar es el enfoque feminista que le da Marlon al tema de los migrantes, porque una cosa es hablar de los migrantes en general, y por otra parte tenemos la doble violencia que permea el ser mujer migrante. Me parece relevante hacer hincapié en esto. Hay una parte del fanzine donde se encuentran los poemas visuales, en los que se menciona que ninguna mujer merece pelear su lucha sola. Como bien apunta Deyanira Torres en la introducción, el solo acto de sentarse en la mesa con ellas, escucharlas, es un acto de amor, y yo refrendo estas palabras. Considero, por otra parte, que el arte tiene que estar acompañado con la causa social y política. La belleza y los afectos como parámetro de la experiencia estética, a la que nos invita en los enormes poemas visuales que estuvieron expuestos en The Front y que pintan también esta publicación. En nuestra ciudad de paso, y todos esos adjetivos que se usan para describirla, está por demás interiorizado el encontrarnos personas tan distintas culturalmente hablando. Es común la migración, lo que no es común son sus historias. Son desconocidas, los vemos sin saber lo que dejaron atrás, su familia, su casa, su territorio, y por qué no, el cuerpo también. El cuerpo como territorio, nos menciona esta autora de nombre Verónica Gago. Se sitúa el cuerpo como territorio extenso, es decir, no como confinamiento de una individualidad, limitado a los bordes del cuerpo propio, entendido como propiedad, respaldada por derechos individuales, sino como materia ampliada, superficie extensa de afectos, trayectoria, recursos y memoria. Es en este sentido que lo que Marlon hizo en esta publicación es un acto colectivo. Practicar lazos de comunión es un acto militante y de lucha por demás admirable. La migración no se ha socializado, está subpolitizada.
y yo veo estos textos como una invitación a pensar a los otros, a las otras, desde el afecto. No considero que se romantice las historias de estas mujeres migrantes, ni mucho menos el tan lucrado tema de la migración, pues puede verse en muchos de los relatos que aquí se narran, pues sus historias no son felices, ni de sororidad entre los habitantes del albergue. Podemos ver una división racial, respectivas costumbres. Nos invita esta publicación también a la impotencia, al enojo, a seguir moviéndonos en conjunto, a escucharnos, a pensarnos, como una extensión de los otros. Esta publicación se advierte más bien como localización de otros campos de resurrección. Sigamos sometiendo a discusión el tema de la migración, el ser mujer migrante y el múltiple trabajo que conlleva esto, cargar con sus hijos, los trabajos de cuidado y domésticos. Aprendamos a escucharles, dejarles hablar para comprender que es normal que no siempre se sientan bien, que puedan tener un descanso, que se encuentren quebradas, como ellas mismas lo mencionan en el fanzine. Pensemos la migración como un prisma y como un lente en el cual nos vemos reflejados. Echemos una mirada a nuestra familia, amigos y observemos esta ciudad formada por la migración. Y tengo una serie de preguntas, pero primero me gustaría que presentaras las diapositivas y ya al final, si quieren, pasamos a la parte de las preguntas para abrir el diálogo. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandra. Hay varios temas que quisiera rescatar de tu lectura. Te agradezco muchísimo que hayas vuelto a leer con bisturí el fanzine y se suma también a las reflexiones que tuvimos la presentación pasada, que fue en Caradura, y bueno, está este gran tema, ¿no?, que es la migración, pero como bien dices, hay una distinción entre la migración que vemos como en cifras, comparada con algo muy específico, ¿no?, que es el ser mujer, ser migrante, ser mamá y todos los peligros que conllevan, ¿no? Me gustaría comenzar la presentación. Aquí a mi ayudante, si me puede, por favor, pasar. Bueno, la presentación no nace sí nace por una iniciativa, pero nace de un programa que se llamó Nuevas Narrativas Nativas, que fue su primera edición, en el que 17 estudiantes de San Diego de Tijuana estuvimos sometidos a diferentes clases con artistas ya consagrados de esta región, de quienes se encuentran Sara Solaimani, Meli Barragán, Andrea Chung y Francisco M. Todo esto fue para desarrollar una obra de arte relevante en relación a esta región fronteriza, ¿no? Yo elegí hacerlo desde el entorno personal, pero también político, porque de alguna manera, como bien lo dice Alejandra, esta mirada feminista que atraviesa como todas mis conversaciones, pero también toda mi obra, lo que quería que estuviera presente, ¿no?, como con ese ojo sociopolítico en relación a la migración. Y bueno, es interesante porque yo nunca había hablado de migración ni de ningún tema relacionado con la frontera en mis tiempos universitarios, e incluso incluso en mis obras, ¿no? Por lo general en la escuela ya habíamos revisado como toda esta información con poetas anteriores y renegado un poquito como de todas estas temáticas. Me dediqué más como a esta poesía intimista, ¿no?, que no era de los grandes acontecimientos, sino más bien como de algo interior, ¿no?, como de la introspección, como de conocerse a uno mismo desde dentro, ¿no?, y también un poco ontológico, me atrevería a decir, ¿no? Pero bueno, en algún momento me topé con otros autores como Mark Fisher, ¿no?, que tiene este gran statement del no futuro, y bueno, desde ahí parte como toda esta reflexión, ¿no? O sea, ¿por qué esta ciudad tiene este dinamismo? ¿Por qué esta ciudad
a pesar de que tiene tantos problemas sociopolíticos, culturales, etcétera, sigue siendo relevante y de qué forma también como que la romantizamos, ¿no? Creo que la mayoría somos tijuanenses y quienes no han sido adoptados por esta ciudad que de alguna manera es muy benevolente con las personas que pisan por primera vez, ¿no? la tierra. Y pues en ese sentido hay muchísimas capas, ¿no? Entonces pensar en qué capa quería tocar con esta pieza, pues me parecía como muy relevante, ¿no? Hablar de migración para mí fue un acercamiento bien distinto a estas cifras que les menciono, ¿no? Y en un principio quería acercarme a los campamentos, a los asentamientos irregulares que estaban muy cerca de la frontera, el Chaparral, por ejemplo, y quería hacer un estudio de eso, pero en ese proceso otro artista hizo una pieza muy similar y yo como más como poeta que como artista, porque soy una artista todavía en formación, pues me resultó muy impactante que un artista consagrado hablara de lo mismo que yo quería plantear, ¿no? Entonces dije, bueno, pues en el caso, o sea, nadie va a tomar en serio mi presentación, pero bueno, le pude dar un giro un poco más abstracto, ya lo verán en cuanto a la conceptualización de la pieza, y pues me gustaría pasar al contexto de cómo es que me acerco a este albergue, ¿no? Borderline Crisis es un espacio que es el resultado como de ciertos acontecimientos que suceden aquí en la frontera, ¿no? Me parece importante mencionar que hay una oleada de factores que complejizan la migración, pero sobre todo hace que nazcan espacios que son provisionales, ¿no? Y en esos espacios provisionales es donde Borderline Crisis alberga a estas mujeres. En un principio este espacio se pensó para recibir a mujeres, niños, niñas, hombres, etcétera, pero varios factores complejizaron como el espacio y se dio prioridad a que las mujeres y las niñas estuvieran a salvo en ese espacio, ¿no? Entonces, actualmente es un espacio solo para mujeres y para niñas, y el contexto del que quiero hablar es el siguiente, ¿no? En 2018 en Honduras se convoca una marcha migrante a través de redes sociales y el lema era justamente el que ven allí: no nos vamos porque queremos, nos expulsa la violencia y la pobreza. Para el 17 de octubre se habían reunido alrededor de 4,000 personas en el puente fronterizo con México con la intención de cruzar y llegar a Estados Unidos. Entonces para mí era muy importante comenzar desde ahí, ¿no? ¿Cuáles son los números? ¿Qué es lo que complejiza el hecho de que estas mujeres estén en un espacio provisional? Y como ven en las imágenes, pues es un albergue totalmente improvisado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en uno de esos espacios, pero hay que ignorar un montón de cosas para poder seguir con el taller, ¿no? Con un taller que se plantea para poder escuchar, sobre todo, y como personas que están dispuestas a dar como su tiempo y escuchar también, no interrumpir y no mezclar como esta parte, yo lo pongo como de la colonizadora, ¿no? Un poco, aunque se escuche medio violento, pero ceder como a esa parte, ¿no? A esta parte crítica, pensar que estas mujeres no están politizadas, pues cuesta mucho trabajo porque quieres que estén del otro lado, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Desde geográficamente hasta empoderadas, etcétera, ¿no? Entonces vienen de un contexto violento, se suman a otro contexto violento que es Tijuana, y queremos tratar de hacer un taller de poesía y de comunidad con las mujeres, ¿no? Obviamente este taller no estaba pensado para hablar de metáforas y para pensar en algo un poco más complejo en términos técnicos de la poesía, sino más bien hacerles saber que la escritura estaba ahí como
válvula de escape, como un ejercicio para poder abrirse, ¿no? Y para poder contar sus historias, ¿no? Hay algunos factores que complejizan esta convivencia, ¿no? Por una parte, la llegada de los haitianos, la caravana migrante, que es lo que les acabo de mencionar. Luego se atraviesa la pandemia, y pues en la pandemia suceden como varias cosas importantes, porque las personas que estaban en el Chaparral tenían este pensamiento de que si entraban al albergue automáticamente ya era un pase para entrar a Estados Unidos, ¿no? Y no era del todo sencillo, porque las personas que están ahí voluntariamente, que es una ONG, y son personas voluntarias que están como al día para cubrir las necesidades básicas, son personas que tienen que aprender, ¿no?, de todos estos procesos legales para poder informarse, ¿no? Y por miedo y por otro tipo de situaciones, estas mujeres mienten muchas veces, ¿no?, para que las dejen entrar, ¿no?, a Estados Unidos. Y es ahí otro de los problemas, ¿no?, que las personas que están encargadas confían completamente como en todas esas documentaciones que entregan estas personas para poder ver este proceso, y sin embargo algo pasa, ¿no? Hay un quiebre y pues quedan paradas en este limbo fronterizo, como en algún momento le he llamado, ¿no? Pasa la pandemia. Estados Unidos lanza el título 42, que determina qué población pone en riesgo a los estadounidenses para que no ingresen al país, y en caso de ingresar son expulsados directamente, ¿no? Entonces, pasas a la siguiente. El contexto del albergue también es violento, como les digo, no es una ciudad que en términos de infraestructura y de otras cosas, como lo ven, pues no es una ciudad linda en realidad, y menos el centro de Tijuana, ¿no? En la publicación escribo de este recorrido que yo hacía del taxi de ruta hacia el albergue, y de alguna manera como que es un catalizador para ver todavía más nítidamente todo lo que sucede en el albergue. Se los voy a leer. Ciertamente, Borderline Crisis Tijuana es un espacio que nunca descansa y se transforma, algo innato a la naturaleza salvaje de la ciudad. El mismo albergue, me cuenta una de las encargadas, fue infinidad de cosas en el pasado, una discoteca y un restaurante. También fue la bodega de un americano que tenía sus fiestas privadas. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces vemos también una ciudad mutable que comparte esta característica con el mismo albergue, ¿no? O sea, en realidad no es un lugar en el que puedan vivir estas personas. Sin embargo, hay mujeres que están ahí 8 o 9 meses, ¿no?, esperando. Entonces yo creo que esa espera, no lo creo, lo vi, esa espera de alguna manera es un impedimento para que entre ellas puedan hacer relaciones, porque están pensando en otro espacio y no en el que están, ¿no? Y bueno, sobre el contexto de las calles. El breve tramo que recorría de la parada del taxi hacia el albergue sortea una violenta simultaneidad. Es la parte del centro donde la vida va más aprisa, donde las calles parecen tener diferentes matices de adrenalina. Es algo que se ve, se siente, y hay que andar más rápido, con la mirada como navaja, esquivando basura, situaciones y olores por la banqueta. La ciudad es una vorágine y explota visceralmente su lado más oscuro, aunque haya luz. Su basura, en especial la del centro, es desquiciante, y en su emanación pareciera que en cada esquina explotan bombas que antes contuvieron líquidos, fruta en descomposición, navajas, uñas, cabellos y sangre. La gente come tacos varios en una esquina, y al dar 2 pasos más, un hombre en plena disociación, provocada por la heroína o el fentanilo, se recuesta sobre un cartón para aguantar el viaje. Algunas veces el recorrido es afable, como un sábado cualquiera, pero esta vez no fue así, y al llegar al albergue cada detalle tomó nitidez alarmante. ¿Seguimos? Aquí hay una fotografía del taller. Como ven, son diferentes personas, y bueno, no se les puede ver el rostro como por cuestiones de seguridad hacia ellas, ¿no? Porque vienen de un contexto violento. Hay personas
mujeres que son perseguidas y pues estamos como cumpliendo de alguna manera esta parte con el albergue, ¿no? De no mostrar sus rostros. Igual si los ven por ahí les pediré discreción, pero básicamente me entregaron así como quienes quieran participar se pueden integrar, ¿no? Entonces una de las cosas que complejizaron como el taller fue que no todas venían como del mismo lugar, no todas compartían el mismo idioma, por ejemplo. Algunas personas no estaban presentes emocional, ¿no? Ni psicológicamente allí. Y bueno, empezamos los talleres preguntando cosas muy básicas como nombre, qué te gusta y todo esto, ¿no? Al principio se mostraron muy interesadas en los ejercicios, pero poco a poco la experiencia del taller fue un problema porque fue cambiando, ¿no? O sea, como es un espacio provisional y también ellas tienen como la intención de cruzar a Estados Unidos, muchas de ellas lograron cruzar, ¿no? Y eso desanimó a las otras chicas, entonces ya no querían integrarse en los ejercicios y todo esto. Algunas desertaron, se regresaron a su lugar de origen, y pues eso también fue una de las cosas que noté, ¿no? Y bueno, este taller parte de varias preguntas que les voy a leer. ¿Podría existir una comunidad en el albergue? Y de ser así, ¿cómo habían construido y nutrido esas relaciones entre mujeres? ¿Cuáles habían sido los desafíos a los que se enfrentaron al intentar acercarse a otras? ¿Y cómo resolvían los conflictos entre ellas? Se formaron dos grupos. El primer grupo había mujeres de Puebla, de Veracruz, de Guerrero, de Jalisco y Nayarit, y otras habían viajado desde países como Honduras y Haití. ¿Podemos ir? Parte de esta reflexión era pensar en cómo ellas veían la comunidad y de qué forma podían expresarla, no solamente con dibujos, sino con palabras también, ¿no? Y bueno, los dibujos toman ahí una relevancia porque es mucho más fácil entender a veces como ciertos esquemas que entender una frase rebuscada, ¿no? Por ejemplo. Entonces para mí era como muy importante hacer estos ensayos como de orden lógico para que ellas pudieran decirme y compartir en grupo cómo es que veían los conflictos dentro del albergue, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención es que algunas mujeres utilizaban palabras como respeto, ¿no? Como amor, etcétera, pero otras eran totalmente distintas, utilizaban violencia, hipocresía, etcétera, ¿no? Entonces, sí se utilizaban esas palabras, pero también les dejé muy claro que ese espacio también tenía que ser un espacio seguro para que ellas pudieran hablar, ¿no? Para que pudieran desahogarse y sobre todo para que compartieran muy respetuosamente estas historias de vida, ¿no? Esto que les menciono de la mezcla de perfiles de mujeres, etcétera, resultaron bueno, el resultado de esto fue como varios poemas visuales que de alguna manera como que tienen esta carga, ¿no? De esta complejidad, de esta distancia que tenían entre ellas, ¿no? Uno de los poemas escritos que nacen de esta experiencia es de una chica que venía de Honduras y me cuenta como todo su recorrido pues a través del país, cómo llegan a un lugar en el que no conocen a nadie, a ciertos estados, ¿no? Con poco dinero, etcétera, y pues tienen que sortear ciertas situaciones, ¿no? Y bueno, se los voy a leer para compartirlo. Dormir aquí no pesa tanto. Pesó más el recorrido de pies desnudos a punta de navaja o la persecución en sueños de un narcotraficante que amenazó nuestro secuestro en Mexicali. Pedir dinero en el camino no pesó tanto, pesó más el equipaje que cargamos desde otro país. Por eso avanzamos tirando la ropa que nos estorbaba, como una escena de película en la que todos lloran menos yo. Comer aquí no pesa tanto, comparado con las 7, 10, 20 días que resistí no comer piedras del camino y a tratar de olvidarse de que la sed es perra. Estar aquí
no pesa tanto, no luego de que me corrieran del primer albergue, porque mi niño ante el pederasta, no lo vaya a violar, me dijeron, y la excusa para echarme a la calle, que ya no recuerdo. La espera para cruzar a Estados Unidos no pesa tanto en comparación con la última estación de autobuses que hizo brotar de mí un cordón umbilical correoso del que alimenté con calor al nene hasta el amanecer. Y aún así, mi carpa se densa en el albergue, me hunde cada noche entre la colchoneta de 5 centímetros y dejo de respirar agitada, pues no vaya a ser que la vecina se moleste por los huecos de mi historia. Bueno, estas imágenes son del último taller que tuve. Las chicas que comenzaron el taller no fueron las mismas que lo terminaron, entonces fue como regresar otra vez a la presentación, etcétera, y hacer estas preguntas, ¿no? De cómo es que perciben ustedes la comunidad entre mujeres, ¿no? Y bueno, hicieron varios ejercicios con collage, con palabras. Se me hizo muy curioso que utilizaran algunas frases que estaban en las revistas y también imágenes de mujeres pasándosela bien, ¿no? Entre ellas. Creo que estas imágenes y estas palabras ayudaron un poco a hablar también de una nostalgia muy específica que era la cocina como una forma de sororidad y de estar involucradas. Ellas mismas decían que la cocina era un espacio que disfrutaban, no solamente porque las distraía de pensar que tenían esta situación, ¿no? De estar aquí en Tijuana, sino también porque podían alimentar a sus hijos, podían elegir como los ingredientes, etcétera. Y algo curioso que también frena esta interacción entre los diferentes o pequeños grupos dentro del albergue es que, por ejemplo, las mexicanas se reunían a preparar sus alimentos, pero las haitianas se quedaban relegadas, ¿no? Como un poco al lado, y no se comían la comida de las mexicanas, y las haitianas tenían su propio espacio para cocinar y las mexicanas no se lo comían, y las hondureñas así, ¿no? Entonces, de alguna manera como que esa parte yo la entiendo completamente porque estoy con una familia de mujeres que cocinan y que tienen estas recetas como tan atesoradas, ¿no? Y sumado a que tienes que compartir este espacio con mujeres que cocinan bien distinto a ti, y que es un espacio como valioso para desestresarte y para no pensar en esta situación, hizo, o sea, como que me dio mucha información de cómo era esa interacción entre ellas, ¿no? Bueno, aquí lo que les comentaba, ¿no? Utilizaban estas imágenes de modelos, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay una frase que rescato después en un poema visual que también mencionó Alejandra: ninguna mujer merece pelear su lucha sola, ¿no? Transformar el miedo en posibilidades, etcétera, ¿no? Hablar del amor, los corazones, todo esto, ¿no? ¿Sigues? ¿Otra vez? Bueno, poco a poco me he estado redefiniendo como este proyecto. En realidad sí es una publicación que tiene mi nombre, pero muchas mujeres detrás estuvieron involucradas en su producción, desde gente que me ayudó con la impresión como Mayuko Zúñiga, de Yanira Torres, que me ayudó también a contextualizar como la publicación, Catalina Silva, que fue quien me asesoró con toda la temática visual y con las tipografías y pues con todo lo que ustedes pueden ver como el producto ya final, Tania Valencia, que fue la diseñadora. Sin ella no hubiesen poemas visuales, no hubiesen portadas, ¿no? Incluso la portada está súper bonita porque es uno de los ejercicios que las chicas hicieron en el taller. Alejandra, también por aquí, que ella me ayudó a revisar como la escritura del fanzine, de la publicación, y Judith, que fue quien, bueno, que ahora es directora en el albergue, pero en su tiempo fue una colaboradora más, y que gracias a ella pude plantear este taller para acercarme a las historias de estas mujeres. Así que acercarse a morras está bien bonito. Adelante. Bueno, como esto se tenía que traducir a una pieza de museo, etcétera,
pues era difícil pensar desde qué ángulo o desde qué materiales podían ser. Como les dije anteriormente, soy primero poeta y luego artista, entonces me costó mucho trabajo saber en qué medios iba a reproducir como todo esto, ¿no? Porque tenés toda la información, estaba dando los talleres, pero bueno, entonces de qué manera sucede, ¿no? Y resultaron 6 poemas visuales que como se centran en 2 conceptos, ¿no? El primero es el oro como valor universal para poner en el spotlight estas historias de las mujeres, y la invisibilidad como parte de la problemática que existe en la frontera, ¿no? Y en ese sentido venía pensando, bueno, es que lo invisible pueden ser muchas cosas, ¿no? Desde lo que pasa en las maquilas, por ejemplo, que no vemos como tan cercano, pero allí está el problema también de infraestructura de la ciudad, ¿no? El tráfico, etcétera. Pero específicamente en esta obra es la migración de las mujeres y cómo están aquí en este gran dictamen del país vecino, ¿no? del país de primer mundo al que quieren acceder, ¿no? Como les mencioné, son 6 poemas visuales que se formaron en este proceso, y les voy a pasar ahorita la publicación para que los puedan ver. Están justo en medio, y si se dan cuenta hay un juego ahí pues interesante de la tinta blanca sobre blanca y el oro, etcétera, ¿no? Dentro de los temas está el idioma, la violencia, el apoyo entre las mujeres, la cocina, como bien se los mencioné, abandono, comunidad y la ciudad, que la ciudad es también un personaje muy importante dentro de esta gran historia de migración y de espera, ¿no? Y bueno, van a encontrar que tiene un diseño gráfico específico, se imprimió con serigrafía y con otros medios, y en ese sentido creo que el proceso pues fue de mucho aprendizaje, pero también de acercarme a otros medios que normalmente no me acercaba, ¿no? Que fue esta impresión en serigrafía. ¿Podemos darle al siguiente? Y el resultado es esto, ¿no? Esta tinta blanca sobre un papel blanco que tiene que tener como una luz específica, ¿no? Que la gente se tiene que acercar a verla, ¿no? Pues es un poco confuso para las personas que lo han experimentado en las galerías, ¿no? Por ejemplo. Me voy a detener un poquito en este poema visual porque, aparte de que le tengo mucho cariño porque fue el primer poema que saqué, nace de una expresión de una de las chicas en el taller que, como les mencioné, ¿no? Tenía una condición como muy específica mental y repetía todo el tiempo que estaba quebrada, ¿no? Entonces para mí fue muy impactante escucharla, pero sobre todo relacionar el estar quebrada con un montón de cosas que nos atraviesan a las mujeres, ¿no? Bueno, se los voy a leer mientras siguen viendo la publicación. Estoy quebrada. Olvido está fuera del círculo, lo sé, se integra fragmentada, contesta las preguntas a veces, a medias. Existe bajo sus reglas que cualquier día, a cualquier hora podrá quebrantar. Dice, yo sí fui a la playa de Omoa y que en Honduras le gustaba cocinar, mezclar ingredientes para que sus platillos quedaran sabrosos con cebolla, culantro fino. La condición mental de olvido la hace hablar bajito, repetir palabras, como si lo que deseara nunca fuera posible. Estoy quebrada, no me gusta estar aquí, escribe. Estoy quebrada y me iré a mi casa como sea, dice. Estoy quebrada, estoy quebrada, estoy quebrada. Repite una y otra vez entre cada respuesta. Su pensamiento cíclico hace preguntarme, si algo nos quiebra, ¿ya nos servimos? ¿Cuántas veces debemos aguantar siempre un poco más? ¿Cuántas veces se puede quebrar una si no hay tiempo para unir todas las piezas? ¿Cuántas veces se puede estar en el fondo, en la repetición del abandono? Olvido no se acuerda del teléfono de su hermano en Estados Unidos.
Empieza con un 1-800 y ya no me acuerdo qué más. Por eso estoy aquí, varada. Por eso quiere regresar a casa, para pegarse de nuevo lo quebrado y volver a cocinarle a los suyos. Aquí hay otras imágenes de diferentes mensajes que estaban dispuestos en el albergue, uno en español y el otro en criollo haitiano, y de alguna manera como que está esta parte como del idioma, ¿no? Que no solamente también es una frontera, sino también es algo que se puede unir, ¿no? Adelante. Bueno, aquí vemos que algunos de los espectadores se tienen que acercar muchísimo a la obra para poderla ver, y la intención era esa, ¿no? Generar como cierta invisibilidad en las paredes para que la gente pudiera acercarse lo suficiente. Creo que sí pasa con todas las problemáticas de la ciudad, ¿no? Las ignoramos y de alguna manera como que estar cerca de ellas y acercarse lo suficiente pues te da como este valor, ¿no? Y empiezas a preguntarte un montón de cosas, pero también empiezas a dejar de ser tú para poder pensar en la otra edad, ¿no? Adelante. No les voy a mentir, algunas personas llegaban a la pieza y decían, ¿qué es esto? O sea, no le entiendo nada, ¿no? Pero otras lo recibían muy genuinamente, se acercaban a la publicación y se interesaban y abrían la publicación, etcétera, ¿no? Y bueno, pensé en esta publicación como una forma de escribir, como un acto de ternura radical, y esto lo traigo a colación por un desplegado que hace el colectivo La Pocha Nostra, y les voy a leer un poquito de lo que hablan, ¿no? Ternura radical es mirar a las cosas a la cara con el cariño de quien las quiere ver, es sostenerse desde distintos lugares. La radicalidad en el texto también es un espacio para decidir como mujeres desde dónde y cómo se quiere hablar en estos tiempos. Escribir es un ejercicio de sororidad, y en ese sentido el texto me permitió volcar con palabras toda mi reflexión durante las sesiones, pero también sobre aspectos importantes de las luchas feministas. En sí la publicación es un ensayo, como un ensayo collage entre poesía y crónica, pero también es un recorrido cronológico por esta como experiencia de estar en el taller, ¿no? Sobre el taller, sobre cómo surgen los poemas visuales. También es un diálogo con otras mujeres, porque hay citas de algunas mujeres que son poetas o artistas o escritoras que hablan de cosas cotidianas que se mezclan también con esta cotidianidad que existe en el albergue y en las mujeres. Y bueno, también están los temas propios del albergue, como el espacio doméstico, la migración y la violencia. Y para cerrar, quisiera hablar un poco de esta duda si es un fanzine, si es un libro objeto, si es un booklet. En realidad me ha costado mucho trabajo como definirlo. Creo que lo voy a dejar sin definir, digo, tampoco lo voy a presentar como sin definir, ¿verdad? Pero como que siento que es muchas cosas y a la vez no es propiamente algo, o sea, no es catalogado como algo, pero si pudiera decir qué es, pienso que es un libro objeto porque de alguna manera me acerqué a él, no solamente como desde la experiencia de la escritura, sino también me involucré con los materiales que íbamos a utilizar, yo los coso, con la serigrafía, ¿no? Pensar más allá un poco, ¿no? Como del libro, sino también en el quehacer dentro del libro, ¿no? Y de cómo es que surgen y cómo hacerlo también autogestivo, ¿no? Creo que ya terminamos. Bueno, aquí hay unas imágenes del proceso, pues de cómo los coso y cómo lució el fanzine por primera vez. Y con esto terminamos las diapositivas, pero podemos abrir el diálogo. Me gustaría escucharles a quienes ya tienen el fanzine y ya lo leyeron, que se sumen a la discusión, y a quienes tengan preguntas concretas de lo que presentamos y de lo que también hablaba Alejandra, complementarlo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Melissa, te quería preguntar, los poemas que vienen, bueno, que ahorita hiciste lectura de ellos, quería saber el proceso, porque veo que integras como
palabras de los ejercicios, bueno, ideas de los ejercicios de las propias mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue para ti esa experiencia de retomar esos textos, poemas de ellas, y luego tú crear tu texto? No sé si me expliqué. Como sí, haciendo este collage también, ¿no? Pienso que debe ser muy interesante, y quisiera saber cómo te sentiste al respecto. El proceso. No sé, ¿qué nos quieres decir al respecto? Pues como la experiencia misma del taller de ir a darlo, fue un proceso muy caótico. Me gustaría decirles que yo lo tenía claro desde el principio, que estaba muy enfocada, que sabía lo que estaba haciendo. La verdad, no sabía lo que estaba haciendo, o sea, tenía tanta información y pensaba de qué forma se puede traducir algo abstracto, ¿no? O sea, no hablar de la frontera literalmente, pero sí pensar en algo que pueda funcionar también para esta exhibición, pero dignificar también esas historias de las mujeres, ¿no? Entonces, lo primero que me salió fue lo de Estoy quebrada, ¿no? Que juega un poco con esta tipografía y con la intención de como del quiebre en la palabra, que algunos artistas y poetas que admiro mucho lo hacen, ¿no? Entonces esa fue como que mi conexión con esas raíces, pero respecto a lo otro fue saliendo con mediante las respuestas que me daban las chicas. En algún momento tuve que interrumpir el ejercicio porque todas estaban como de un ánimo terrible, porque algunas habían podido cruzar y otras se habían quedado ahí, entonces no estaban en el taller. Me senté con ellas a platicar, y ahí surgieron otros poemas, ¿no? Entonces en realidad fue muy fortuito, pero en algún momento tuve que decidir cuántos iban a ser, ¿no? Etcétera. Entonces también el tiempo lo tenía encima un poco, porque había pasado esta tragedia de que un artista había hecho algo muy parecido a lo que yo iba a hacer, entonces me tardé mucho en decidir y bueno, todo esto, pero sí, fue caótico, muy bonito. O sea, me despertaba en la madrugada y decía, ay, sí, claro, esto, ¿no? Y ya lo notaba, ¿no? Pero sí, un poco es eso. ¿Sí? Yo tengo un comentario que decir con eso que mencionas, y se me hace muy chistoso e interesante cuando dices que las personas cuando lo vieron algunas ni le prestaron atención, ¿no? Y es que también, incluso ahorita que tenemos la publicación, se necesita un esfuerzo, ¿no? Para ir a ver, y creo que es muy simbólico el hecho de hablar de la frontera, porque se requiere el mismo esfuerzo para ver lo que verdaderamente es vivir en una ciudad fronteriza, ¿no? Porque también lo mencionas en el fanzine, como que puedes estar comiéndote unos tacos y a un par de metros está una persona en ese estado, ¿no? De dolor, de que a lo mejor no puede cruzar, fue regresado, terminó en las drogas, ¿no? O peor aún, ¿no? Puedes estar divirtiéndote y este albergue está a una calle, ¿no? O cuántos albergues más nos hay. Entonces creo que esa relación de invisibilidad y este escenario que pasó que la gente ni le prestaba atención, creo que también mi pregunta es, ¿pensaste en eso? ¿Va de la mano? ¿Qué opinas de ese tipo de feedback que la gente te da? Sí, todo el tiempo estoy pensando en los espectadores o los lectores, ¿no? Y también en cómo yo me siento como espectadora, ¿no? En relación a estas historias. Entonces, digo, no sé si pregunta, pero sí, muy consciente de esas particularidades está transcrito o está pensado como en la obra, ¿sí? ¿No? O sea, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Por acercarse, y no de primera instancia lo vas a entender, tienes que acercarte a la publicación también para extender o ampliar estas historias, ¿no? ¿Alguien más? Yo creo que es la falta de empatía, porque mi abuela es de Guadalajara y yo le pregunté una vez si ella está de acuerdo con la gente inmigrante y ella me dijo que no, que hay muchas cosas que la gente inmigrante hace mal para ella, por el tráfico, la basura que dejan. Y mi hermana, que está presente, una vez yo le pregunté que si ella estaba de acuerdo con la inmigración, y me dijo que sí, y yo le comenté sobre lo que mi abuelita había comentado, y pues mi abuela también es inmigrante, solamente que fue pues en otra época, ¿no? Yo creo que es más difícil ahorita por toda la situación que está, pero nada que ver con lo que estoy diciendo. Yo quiero saber, ¿tú cómo te sentiste al hablar con todas las muchachas que estaban ahí? No sé si, bueno, yo siento que me hubiera sentido como melancólica.
Sí, claro, pues muy mal, claro que muy mal. Tenía como muy presente no normalizar esas condiciones en las que estaban, ¿no? Y también dignificar sus historias y que fueran leídas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensé como toda mi escritura volcarla a eso, ¿no? A cuidar de ellas y de sus historias. Pero era un dolor muy cabrón. Sí, me imagino. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda? Sí. Te tengo una pregunta con respecto a tu escritura, porque pues este proyecto te ha acompañado durante bastante tiempo. Conozco algo que escribiste antes, que también es pues, muy potente, y luego este proyecto, ¿no? Entonces quisiera saber si ahorita, ¿cómo terminas esto? Si en términos de creatividad o de escritura o de arte, ¿tienes fuerzas o ganas de hacer otra cosa ahorita, o te estás tomando tiempo, o si estás pensando en algo vinculado a esto, o si vas a como a irte a otra esfera como para respirar un poco, no sé? Porque siento que te ha acompañado mucho esto y lo has pensado y lo has compartido, entonces y es algo que no te va a dejar nunca, pero en términos de lo que sigue o lo que quisieras extender, ¿por dónde va? ¿O no va a ningún lado? Como salga, ¿no? Como el caos, como siempre. No, yo creo que ahora más que nunca tengo muchas ganas de hablar de la ciudad. Como lo dije, ¿no? Desde un punto en el que es un personaje, pero también de sus particularidades, ¿no? Y de sus problemas como muy, muy específicos. Lo que puedo decir de la escritura específicamente de mi grado es que quedé muy satisfecha. Sin embargo, como este síndrome de la impostora que siempre está, ¿no? presente, creo que todavía podría mejorar, pero creo que es un buen preámbulo para poder pasar a otras historias, ¿no? A que ya más técnicamente, digamos, como que la escritura se afine, ¿no? O algo así. Porque en realidad fue un plan que se cambió varias veces, ¿no? O sea, como la parte de la escritura, porque primero iba a ser solamente los poemas visuales y lo dije, no, pero se tiene que conocer las historias de las mujeres, ¿no? Entonces, mejor voy a transcribir, ¿no? Y en esa transcripción dije, bueno, pues entonces voy a hacerlas como personajes, o sea, no voy a poner sus nombres reales para protegerlas, ¿no? Y luego, bueno, pero también es importante dialogar con otras mujeres escritoras, entonces voy a buscar de qué manera esta información puede tejerse, ¿no? Con esta crónica, etcétera. Entonces fue como muy, fue mutando, ¿no? La escritura. Y pienso que esto me dio muchísimo porque pude experimentar como me gusta experimentar, que en realidad no me caso solamente con la poesía, como ustedes saben, ¿no? Sino con un montón de cosas que me estimulan, como la música, como el arte, como lo visual, ¿no? Como las películas, etcétera. Entonces, creo que esto fue un buen punto de partida para elevar la escritura hacia la experimentación, al collage y a otras cosas. Muchas gracias. Sí, yo quería preguntarte, gran parte de lo que estuvieron mencionando ya es algo que ya habíamos hablado y que también como que te surge naturalmente cuando estás leyendo, cuando te encuentras con los escritos que están aquí, pero yo quería preguntar ya algo más como a nivel personal y de cómo lograste como acotar, por ejemplo, como las lecturas previas para decir me voy a ir por esta línea, ¿no? Yo voy a citar a tales autores, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de la migración es, ahora sí que hay para aventar para arriba, ¿no? O sea, un buen de escritores, escritoras, o sea, y no solamente como de aquí de frontera, ¿no? Así como en general se ha hablado bastante y se seguirá, yo creo, ¿no? Hablando de esto y yo quería preguntarte eso, ajá, como que con qué línea o con qué autores dijiste, van a hacer esto, ¿no? Me voy a ir por aquí. Sí, qué gran pregunta. También fue un ejercicio de búsqueda, ¿no? Voy a hablar de un tema en específico que es el de la cocina
en el que encontraba que casi todas las autoras feministas hablaban del espacio doméstico, específicamente de la cocina como una imposición del patriarcado, pero no solamente del patriarcado, sino también del capitalismo, ¿no? Ese trabajo no remunerado, etcétera. Entonces yo decía, ok, sí, como morra feminista lo entiendo y claro que me sumo como a esta lucha y a estos saberes y a esta información, ¿no? Pero sobre todo a las luchas, ¿no? O sea, a todo lo que hemos conseguido históricamente. Pero por otro lado, yo no podía llegar con ese discurso al albergue, ¿no? O sea, para ellas la cocina representaba un espacio de sororidad, de resiliencia, de otras cosas, ¿no? Entonces, a partir de eso, buscar, ok, ¿quiénes están hablando de estos espacios, ¿no? Entonces encontraba tesis que hablaban del espacio doméstico como un punto de reunión entre morras, ¿no? Entre saberes ancestrales, ¿no? Etcétera, etcétera. Y claro que también busqué como autoras específicamente que hablaban de temas que a mí me atravesaban, ¿no? E incluso poetas que han reunido a otras poetas vigentes, más jóvenes que yo, y que hablan de estos temas todavía, ¿no? Entonces por ahí parte, y también, digo, no es que no cite a hombres, sí lo cito, pero una de las premisas era, ok, si voy a hablar de migrar, de la migración entre mujeres, pues voy a ser congruente y citar el 90% en mi publicación de citas de mujeres, ¿no? Entonces de ahí parte como todos. En realidad no fue como, ay, esta me gusta, esto no, sino más bien como parten de dudas y de esta investigación. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿Sí? Después de haber hecho los talleres y ya la publicación, creo que esa pregunta ya te la había hecho, pero no me acuerdo. Si pudieron ver tus trabajos, el trabajo final. Sé que es un espacio que van y probablemente tuviste en otra sesión a otras mujeres, ¿no? Pero ¿hubo alguien que alcanzara a ver ya esto o pudiste regresar al albergue a mostrarle a alguien, a otras mujeres probablemente como, bueno, no fueron ustedes, pero esto comparte, ¿no? Une, no sé. ¿O tienes pensado volver? No sé. Sí, lamentablemente no sucedió así por los tiempos y por un montón de cosas que no les puedo compartir ahorita, como muy específicas del albergue, pero esta persona que me ayudó a vincularme con las mujeres, recientemente acabo de platicar con ella y vamos a regresar, ¿no? De hecho, quiero hacer una invitación a quienes estén interesados en dar talleres o acercarse, ayudar o lo que sea. Se necesita mucha ayuda. Entonces, al final, si me quieren compartir sus datos, si tienen alguna inquietud o si quieren ayudar con algo, me dejan su información para hacerlo. Estamos planeando regresar con la exhibición, pero también con una actividad para recaudar fondos, porque ahí está en un momento crítico el albergue, ¿no? Entonces, sí vamos a regresar, y vamos a regresar con las piezas, pero también con propuestas, con actividades. Sí. Hablando de regresar, ¿te gustaría seguir elaborando sobre esta producción? O sea, hacerla crecer, ¿no? O sea, que tenga la pasta dura, ¿no? O sea, que esté ilustrado, que tenga fotos. ¿Te gustaría hacer eso o sería ya más bien como... O sea, existiría la posibilidad de un volumen 2, pues? Sí, de hecho vamos a producir con el poco dinero que recaudé de los ejemplares, porque en realidad los estuve regalando para que pues se conocieran y se difundieran estas historias. Se va a volver a reeditar con pasta dura, no sé, dependiendo de El experto. no, dependiendo de sus donaciones. Creo que va a seguir así porque le es fiel como a este formato que se pensó, ¿no? Pero se va a quedar como una publicación autogestionada. Yo tengo una pregunta. ¿Ya has estado en contacto con gente inmigrante anteriormente?
O sea, pero te refieres como a gente en albergues. Porque mi pregunta es, ¿tú has ayudado gente? Sí, claro, sí. Porque yo nunca lo he pensado y como tu presentación me hizo... Ahorita me das tu nombre para anotarte. En las actividades que vamos a hacer en un futuro, Karina. Es que la neta se ve chido, la neta. Sí, y eso es qué curioso que lo menciones porque justamente es esto, ¿no? O sea, de qué manera me acerco, ¿no? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que me toca, ¿no? A mí. ¿Cuál es el contraste que yo veo, ¿no? Digo, tampoco lo estoy haciendo para que el público, los lectores sientan culpa, ¿no? Para nada. Es una realidad que está aquí y que se tiene que visibilizar y que se tiene que hablar y discutir y analizar, ¿no? Entonces, si a ti te hizo clic ahorita algo, bienvenida a las actividades. Bueno, si ya no hay más preguntas, les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Traigo algunos ejemplares por si alguien tiene la posibilidad de adquirir uno. Y olvidé mencionar que pronto va a estar disponible para descargarse y para compartir. Y pues nada, agradezco muchísimo a Eric por todas las atenciones de este evento. Y pues muchas gracias. Un aplauso a todos.